Yo. Paladines, estamos de nuevo en su programa de Noticias Paladines Espirituales, un programa dedicado a que te pongas en conexión con toda la información de la ascensión planetaria, para que tomes conciencia de lo que está pasando en el planeta Tierra y para que de alguna manera tengas una opinión y un criterio que no va a aparecer en ningún medio de comunicación. Así que te invitamos a que siempre te puedas unir en nuestro WhatsApp de Paladines Espirituales. Te dejo la descripción debajo de este video para que puedas participar en estos programas que son transmitidos vía Zoom. Y la invitación se manda por ese grupo de WhatsApp. Así que estás invitado cordialmente. Por acá tengo conmigo a mi compañero, a mi siempre fiel investigador, Sergio Alemán, que está conmigo siempre en esta búsqueda de información para todos los paladines que quieren transformar al mundo, que se quieren unir a esta nueva era espiritual. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches para todos los paladines. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, con un nuevo tema el día de hoy, con una nueva noticia para este programa de hoy. Y bueno, esperando que sigamos teniendo la misma receptividad que se ha tenido, que las personas que lo vean en diferido también le den like y puedan seguirnos a través de este programa. Y por supuesto que sigan todas las distintas orientaciones, actividades que se tienen dentro del chat de Paladines Espirituales. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, como siempre, eh, Sergio está con nosotros compartiendo el tema de hoy, que es un tema candente, es el tema del clima. Nosotros a finales del 2022 hicimos una selección de temas que creíamos podían ser grandes noticias para el 2023 y no nos hemos equivocado. El primero de todos que hicimos después en un programa dedicado exclusivamente a eso fue de lo que estaba pasando en el Vaticano, de la de renuncia que hizo el Papa Francisco y que temíamos que algo podía pasar con la salud de Benedicto. Y justamente al día siguiente muere Benedicto. Y así le dedicamos un programa completo, lo puedes ver en la serie de videos de Noticias Paladines. Y también hablamos de un tema candente que era el tema del clima, de que todo lo que estaba pasando en el 2022 se iba a multiplicar y que íbamos a ver eventos mucho más fuertes en el clima. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está pasando en el clima hoy en la Tierra, porque tenemos, voy a compartir aquí la pantalla, lo que se llama un río gigante atmosférico. Se dice que es del doble del río Amazonas y es toda una cantidad de agua enorme que va por arriba de la Tierra. O sea, viene desde el Pacífico y se está dirigiendo hacia California, que fue lo que vimos en estos últimos días, todo el fenómeno del diluvio en diferentes ciudades de California. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da este fenómeno? En realidad este fenómeno se da, como yo les dije en ese programa que hablamos de las noticias del clima, se da porque hay unas corrientes atmosféricas, hay unos vientos que se desplazan desde el centro de la Tierra hacia los polos. El Sol calienta el centro de la Tierra
y estas masas de aire suben y generan conglomerados de nubes y vientos en diferentes direcciones del planeta Tierra. En este caso, por ejemplo, vemos que la Tierra se está calentando muchísimo y está generando, por supuesto, muchísimo vapor de agua. Y esas masas de aire caliente están rompiendo lo que se llama el vórtice polar. Ese vórtice polar normalmente es un remolino gigante que se forma justamente en el norte, en el polo norte. Y es un remolino que crea las nevadas en ciertas épocas del año, pero que al romperse está bajando, se está viendo en latitudes donde antes no se veía. Aquí podemos ver cómo están las corrientes del Pacífico, están llegando hasta California de una forma asombrosa, porque los vientos se han acelerado desde el Pacífico hacia los Estados Unidos, hacia América, y están trayendo grandes cantidades de agua evaporada. Esta agua también surge del calentamiento global que se da por el derretimiento de los glaciares, y esta agua dulce disminuye la salinidad del agua y también hace que las corrientes marítimas que también llevan el calor hacia otras latitudes del norte y del sur de la Tierra ya no tengan ese flujo, se estanquen. Así que pareciese mentira, pero a mayor calor del Ecuador se enfrían los polos y se rompen esos vórtices polares que están o se generan por la inclinación de la Tierra. O sea, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen satelital, cómo la corriente de roja, la corriente de la masa de aire caliente subiendo hacia el norte de la Tierra, como nunca antes se había visto. Esto crea grandes cantidades de vapor, y cuando este vapor sube a grandes latitudes, cuando sube a más de 5.000 millas, lo que vamos a ver es un congelamiento también del agua. Entonces se cae a la tierra en forma de cristales, que son estos granizos que vemos que caen en algunas partes inusitadas. Entonces tenemos grandes cantidades de agua subiendo a gran altitud, lo que provoca entonces grandes nevadas, granizos y además bajas temperaturas que son no solamente es que baje la temperatura, es que casi de forma instantánea la temperatura. Sergio, por favor, quítale el volumen al micrófono. Ok. Las grandes temperaturas que van a generar que se baje instantáneamente la temperatura a niveles nunca vistos, como lo que pasó en Estados Unidos, que la temperatura bajó a más de 30, a menos 30 grados, y se congelaron animales y personas casi de forma instantánea. La gente quedó atrapada en sus vehículos. En esta oportunidad no es congelamiento, sino que es simplemente evaporación de gran cantidad de agua que crea pues ríos y lagos donde nunca antes se había visto. ¿Qué opinas tú de esto, Sergio? Déjame volver otra vez. Bueno, este es parte, este tema climático es parte de, en principio, bueno, de la propia naturaleza. Como muy bien todos sabemos, desde hace algún tiempo para acá, vienen ocurriendo ciertos cambios en el clima. Eh, por ejemplo, hemos vivido cómo empiezan zonas a tener, digamos, climas extremos. Por ejemplo, grandes sequías o grandes lluvias. En otro, hemos tenido, por ejemplo, en Sudamérica el tema del fenómeno del Niño,
y el fenómeno de la niña, que eran fenómenos que ocurrían en periodos largos y durante los últimos 20 años han estado ocurriendo de manera cíclica y con tiempos bastante cortos. Eh, Amén de eso, científicos de la NASA han indicado que también en otros planetas se están viendo variaciones climáticas. Entonces, podemos observar con ello que lo que está ocurriendo con el clima de la Tierra no es un efecto solo, digámoslo así, del calentamiento global o un efecto producido por el hombre, sino que es parte también de un proceso de cambios que se están generando en los climas de los distintos planetas. Y esto en base a esa información que nos ha entregado la NASA. Sí, bueno, esto es muy importante, eso que acabas de decir, porque realmente se ha estado diciendo de una manera muy marcada que todo esto se debe al mal uso de los combustibles fósiles, de que estamos contaminando el planeta. Sin embargo, hay evidencia astronómica, yo que me he dedicado a leer cantidades de publicaciones de la NASA y de particulares, de astrónomos particulares, que se han desligado de las versiones oficiales y están diciendo que hay fenómenos espaciales, cósmicos, que nos están señalando que el cambio que está sufriendo de la Tierra no se debe a una contaminación del hombre, aunque existe también ese factor como un factor que se suma a todo esto, sino que hay algo muy importante que está pasando en el planeta Tierra y que tiene que ver con un ciclo cósmico, un ciclo que ha pasado varias veces en el planeta Tierra. Al parecer, hay ciclos cortos de 3.000 y 12.000 años que se van dando en el planeta Tierra y van alterando sus valores geofísicos. Pero también hay ciclos muchísimo más largos de casi 26.000 años que marcan un ciclo mayor de transformación, no solamente del sistema solar, no solamente del planeta Tierra, sino también de la galaxia en que estamos viviendo. Entonces vamos a hablar más en detalle de todas estas cosas, pero antes de irme hacia estas pruebas científicas, que ustedes también las pueden buscar, porque yo los invito a que no crean nada de lo que les estamos diciendo, sino que ustedes también investiguen, porque lo que nosotros queremos es justamente en ese despertar espiritual, que te vuelvas un investigador y que corrobores mucho de la información que se te da. Yo quisiera decir que estas cosas son pasajeras o que no son tan importantes dentro del contexto generacional que estamos viviendo, pero realmente lo que estamos viviendo, regresamos, hubo un corte momentáneo, seguimos, ¿estás allí, Sergio? ¿Sigues escuchando? Sí, maestra, aquí estoy. Ya voy a poner el audio aquí. Ok, Sí, perfecto. Entonces, bueno, decíamos que es un cambio que está pasando y que es un cambio cíclico en el planeta y que es muy importante y que es trascendental. Que tienes que tomar conciencia, poner atención en lo que está pasando en el clima, porque esto nos va a afectar a todos. Llegar un momento en que vamos a tener que tomar medidas personales, así como ha pasado con otros eventos, como fueron las medidas de bioseguridad, que fueron globales. Va a llegar un momento que vamos a tener que tomar medidas globales en torno a la protección con el clima. Y eso puede implicar emigraciones, uso de ciertas protecciones, de cierto tipo de vestuario, y cambiar rutinas de vida y cambiar formas de trabajo. Entonces, queremos exponértelo para que vayas tomando conciencia de esta situación. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla.
porque me interesa. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que no puedo ver por aquí. Ok, vamos nos quedamos aquí, esta parte. Bueno, aquí pasó algo extraño. Que me deja volver. Ajá. ¿Se ve la pantalla, Sergio? Sí, la pantalla se ve. Perfecto. Ok. Bueno, yo quería tomar a colación algunas cosas bíblicas eh, mm, dentro del área escatológica de Apocalipsis, del Apocalipsis, porque me llama la atención que hay muchas cosas que coinciden y he escuchado algunas versiones de estudiosos sobre el Apocalipsis, sobre el libro de las revelaciones de la Biblia. Y hay cosas que llaman la atención, porque como nunca antes, como decía el Maestro Jesús, cuando vean que todas estas cosas pasan, es porque los tiempos están cerca. Eso se lo preguntaron los apóstoles, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Estamos hablando del fin de un tiempo, no estamos hablando del fin de la humanidad, estamos hablando del fin de los tiempos, el fin de una generación, el fin de una forma de vida, el fin de una conciencia. Entonces vemos que el profeta Juan tuvo unas visiones, que son los llamados jinetes del Apocalipsis. Y se habla de 7 sellos y los últimos 4 sellos que vienen con los jinetes del Apocalipsis nos dan información bien interesante. Por ejemplo, el primer sello, de esos últimos 4, estaríamos hablando de el caballo blanco. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Este caballo no es el triunfo del evangelio, ya que estamos en un contexto de juicio. Podemos interpretarlo como el caballo del evangelio que ofrece a todos los hombres una justicia perfecta del Cristo. Todavía sigue conquistando corazones. Esta es una de las interpretaciones que se da en la Biblia, pero la cita es: miré y vi un caballo blanco y su jinete tenía un arco y le fue dada una corona. Para muchos intérpretes, esta es la simbología de lo que pasó con el bichito que nos atacó. Este caballo blanco, el blanco es el sinónimo de lo que sería la medicina. Y para muchos, la corona no es otra cosa que el corona. Y de alguna manera es el que inicia todo un proceso de calamidades. Este caballo blanco es el que inicia todo un proceso de calamidades, porque empieza con él el juicio de una humanidad. ¿Qué opinas de eso, Sergio? Bueno, con respecto a este tema, o a este primer caballo, por así decirlo, es bastante interesante con su señalamiento. Y aun cuando efectivamente nosotros venimos desde hace aproximadamente 2 años con este proceso, este, estas calamidades, entre ellas las que mencionan estos eh, caballos, en esta interpretación del Evangelio, eh, nos llevan más que todo a entender que hay un proceso que no solo es terrestre, o sea, del planeta, sino también un proceso a lo interno, un proceso de seres humanos, un proceso donde vamos a una especie de iniciación.
¿Una iniciación hacia dónde? Una iniciación hacia un nuevo ser humano. Siempre se ha hablado de un nuevo ser humano, pero es que este es un nuevo ser humano que tiene inclusive eh, señalamientos biológicos totalmente distintos. Aquí precisamente, con respecto a lo de los caballos simplemente son, por así decirlo, una especie de humo negativo o algo, si se quiere decir, que forzosamente lleva a los seres humanos a tomar o a tener que tomar decisiones individuales de gran envergadura, decisiones que lo van a llevar o por un camino o por otro camino, evidentemente. Y estos caballos o el inicio de estas profecías nos llevan es a eso, a entender que estamos dentro de un camino de iniciación, donde la humanidad, de manera colectiva o individual, deberá tomar decisiones que están relacionadas más que todo con su propio nivel de conciencia. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el caballo como tal es un símbolo de dinámico, es una carrera. O sea, cuando se habla del caballo es como que empezó una carrera, porque tal como se describen estos caballos del Apocalipsis o estos jinetes del Apocalipsis, es que viene uno detrás del otro. Y justamente después del primero llega el segundo y dice la profecía, y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Para muchos, esta parte, esta estrofa, trata de lo que continuó después de el bichito, que fue esta guerra de Ucrania. Esta guerra de Ucrania que aparentemente pica y se extiende. Y fíjense que hay una parte que dice, y se le dio una gran espada. Eso aparece en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Se le dio una gran espada. Es como un sinónimo de que se le dio una gran arma. Y tenemos que tener en cuenta todo lo que ha venido pasando con Ucrania, que fue Zelensky, Estados Unidos, y a pedir recursos para que se les diera más armamento. Y yo creo que aquí lo que se ha dado, que creo que lo discutimos, Sergio, en los programas pasados, es una carrera armamentista que se está dando tanto en Europa como en Estados Unidos y se están adquiriendo bombas nuevas. La industria del armamento, de hecho, ha tomado tanto vuelo que grandes consorcios como BlackRock ahora están invirtiendo en armamento. O sea, hay inversión en acciones en empresas que fabrican armas y se está invirtiendo en investigaciones de nuevas armas, como nunca antes se había hecho, porque de alguna forma esta guerra de Ucrania ha permitido o ha flexibilizado que se vuelva a incursionar, perdón, en nuevas estrategias de guerra y en nuevas formas de hacer la guerra. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, efectivamente, este caballo, bueno, nada es casual, ¿no? El primero, un caballo blanco que más o menos ya se describió, y este es un caballo rojo. Hasta en los colores encontramos símbolos, entendiendo el rojo siempre que el rojo es fuerza, entre otras cosas. Y sí, como no, llama mucho poderosamente el tema de la gran espada, porque viendo noticias hacia atrás y viendo nuestra historia reciente, ese foco distorsionado que existe en Europa, vemos como un país, en este caso Estados Unidos, sigue financiando todo lo que tiene que ver con las armas para que de alguna u otra manera Ucrania se defienda del ataque
de Rusia o contraataque a Rusia. Y por el otro lado, también vemos de parte de Rusia que ellos durante los últimos años también han mostrado mucho, sobre todo cuando les toca el evento del desfile militar, ellos han hecho público las grandes armas y la tecnología armamentista que ellos tienen digamos, de última generación. Y tampoco se nos puede olvidar que es en la tierra de Ucrania donde precisamente existían una gran cantidad de laboratorios donde se creaba armamento biológico o donde se dice que eran para la parte de investigación científica, pero existen documentación e incluso comandantes digámoslo así, voceros militares, inclusive el vocero oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia han indicado, tanto en la Comunidad Europea como en la propia ONU, que muchos de esos laboratorios que se encuentran en territorio ucraniano han sido laboratorios para la investigación de armamento biológico. Y aquí hablamos de una gran espada. Una gran espada, evidentemente cualquier arma con una gran tecnología puede arrasar grandes cantidades de territorio y de personas. Pero imagínense un armamento biológico que prácticamente es invisible. ¿Cómo un ser humano se puede defender ante algo que ni siquiera puede percibir con su propio cuerpo? Entonces, efectivamente, estamos viviendo estos momentos, estamos viviendo y estamos viendo como primeros testigos todo lo que está ocurriendo, que ya incluso se ha escrito en este caso en el Nuevo Testamento. Bueno, hay otras cosas que no salen a la luz, que no salen en las noticias, que tienen que ver también con laboratorios químicos y con la guerra química o con la guerra bacteriológica, que es que no solamente afectan a los seres humanos. O sea, hay virus, se dice que hay una pandemia de gripe aviar que está afectando a toda la población de aves, que casi un 50% de todas las empresas avícolas están quebrando en Estados Unidos. Es muy probable que tengamos escasez de pollo, y que se han muerto manadas de aves en muchas partes del mundo, gracias a este virus que está afectando no a la población directamente, sino a los animales. Y también se dice que hay virus que se han lanzado que están desarrollando las llamadas langostas, que se han comido prácticamente en África todos los sembradíos, además del problema de agua que tiene África tan grave. Entonces, esto se une con esto de el tercer sello. El tercer sello, y es que cuando los leemos de esta manera, que lo revisamos de nuevo, tal vez si lo leemos a finales del siglo XX, no lo tomaríamos muy en cuenta, no lo tomaríamos muy en serio. Pero lo leemos ahora y lo que llama la atención es lo dramático de los eventos que se están suscitando. Como decía, voy a regresar un poquito porque quiero leerles esta parte también de Jesús que dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo dijo Jesús y lo podemos encontrar en Mateo, versículo 24, capítulo 24, perdón, del versículo 6 al 7. Y entonces vemos que el tercer sello nos dice, o oír al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí
hacen una comparación bien interesante porque el denario era la jornada de un trabajador. Y lo que nos está diciendo este sello, con la balanza en la mano, siendo el símbolo de la balanza a nivel mundial, el símbolo de la riqueza, de las finanzas, es el símbolo de bancario. Y entonces nos habla de, de una crisis económica donde lo que gana una persona, su jornada, lo que gana, su salario, no alcanzará para comprar trigo, no alcanzará para que pueda subsistir. Eso es lo que está diciendo el cuarto sello. Y vemos como nunca antes en el planeta se está hablando de una crisis sin precedente a nivel económico que justamente se dice la burbuja va a reventar en el 2023. Estamos viendo cómo todas las monedas de todos los países más importantes del mundo, llámese el dólar, la libra, el euro, el yen, el rublo, todas estas monedas hegemónicas están por desaparecer y se quiere ir a un sistema digital, a un sistema de criptomonedas, a una blockchain, pero una blockchain generada, una blockchain globalista, porque también lo que se quiere es un control de la población a través del dinero. Entonces, esto llama mucho la atención porque como nunca antes hemos visto el declive de la economía. Justamente en esta semana hubo un bajón terrible en Estados Unidos de la bolsa de valores. Y los grandes inversores están sacando dinero de las empresas más importantes a nivel comercial y a nivel económico, lo que está causando grandes despidos en masa y se está colocando el dinero en empresas energéticas alternativas, quitándose también el apoyo económico a las empresas explotadoras de hidrocarburos, lo que va a encarecer muchísimo más la gasolina, el combustible, y que va también a afectar con todos los embates climáticos, que es lo que estamos viendo. Así que esto es una tormenta perfecta, que se están dando factores que, que coinciden totalmente con los sellos del Apocalipsis. No sé qué opinas, Sergio, acerca de esto. Efectivamente, aquí estamos observando ya con el hacer la alusión no solo a la balanza, sino al denario, que era la jornada laboral en aquella época. Nos damos cuenta de que evidentemente estamos hablando de un tema económico. Y esto también nos hace acordar aquello también que se decía en la Biblia, que ocurrió en Egipto con el profeta José, que hubo una gran hambruna en un momento determinado y él le tocó, siendo en la mano derecha del faraón, tener el trigo o recoger el trigo para 7 años, porque iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo que quiero indicar con esto es que se está conformando, tal cual como usted lo expresa, una tormenta perfecta, y en este caso todas las economías de todos los países del mundo están yendo por el camino de hacer una criptomoneda de una u otra manera. Y esa no es otra cosa más, no solo por el uso de la tecnología y no solo por el tema del control a través del uso de la criptomoneda, sino de que se está yendo a una moneda tal cual global, una única moneda global donde incluso se ha hablado de un salario universal para todas las personas. Ya incluso estamos yendo y estamos viendo que existen aparatos tecnológicos que le están, por decirlo así, quitándole el puesto de trabajo a algunos seres humanos. Empresas que han ido minimizando
sus propios recursos humanos y más bien están utilizando el recurso tecnológico. Y aparte de ello, como no, también vemos cómo se está yendo a una alimentación incluso sintética o se quiere ir hacia una alimentación sintética. Entonces, todo ello está alrededor también de la economía. ¿Por qué? Porque la economía evidentemente es uno de los motores principales de la modernidad en la actualidad. Y como todos sabemos, y como lo había comentado anteriormente, todos estos periodos de iniciaciones, es decir, todos estos periodos de cambio, necesitan que el ser humano y que el propio planeta Tierra se encuentre en una especie de encrucijada y que debe ser bien interpretada por cada uno de ellos porque son pruebas. Hemos ahorita hablado de la prueba que tiene que ver con la salud, de la prueba que tiene que ver con la guerra, y ahorita estamos hablando de una prueba que tiene que ver con la economía. Y a todo ello es evidente que debemos tomarlo en cuenta. Incluso se nos dice, para que no dañes el aceite ni el vino. Ya allí de alguna u otra manera se nos empieza a indicar de qué manera podemos nosotros como seres humanos superar, superar el tema, de estos sellos o de estas grandes pruebas a las cuales estamos siendo sometidos o que vamos a ser sometidos. Ciertamente, ciertamente. Y en ese contexto de esos 3 sellos que perfectamente se pudieron ya haber abierto, estamos hablando de estos sellos y lo traigo a colación porque siento que para hablar del cuarto, que es lo que nos va a ocupar realmente en el contexto climático, tenemos que ver que hay una coincidencia con los otros 3, o sea, que ya se dieron los otros 3 y que estamos muy cerca entonces de un evento mucho más fuerte, un evento más definitivo. Y vamos a leer lo que nos dice el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, estamos hablando ya de que entonces se da la tormenta perfecta, se dan todos estos factores, hay una gran crisis económica que va a traer hambre, hay una gran guerra que va a traer mortandad, también habrá grandes crisis de bioseguridad y seguramente vamos a tener una reacción también de la naturaleza, ¿no? Entonces, este evento se asocia mucho en la Biblia con algo que viene también de afuera. Ese caballo, porque está seguido del Hades, dice, tiene el nombre de muerte y el Hades le seguía. Y cuando hablamos del Hades, estamos hablando de un mundo, de un inframundo, como algo que viene detrás de todo esto. Algo que todavía, a pesar de que llegue este caballo de la muerte, hay otra cosa que viene atrás. Y ya Sergio habló un poco de eso cuando hablaba de las condiciones climáticas que estamos viviendo a nivel galáctico, a nivel del sistema solar. Tenemos que nuestro propio sol se está alterando. Tenemos que, según lo que muchos científicos nos están diciendo, se va a dar en nuestro sol lo que se llama como una micronova. O sea que el sol no es que va a estallar, es un proceso pequeño de estallido, como lo que hace una estrella nova, que cuando la estrella explota, se convierte en nova, ya la estrella está finalizando su ciclo solar. En este caso, son pequeños estallidos y se habla de una micronova
que va a ser una especie de energía solar intensa, que ni siquiera es comparada con una llamarada solar que tanto tenemos de que ocasione el efecto Carrington en la Tierra. No, estamos hablando de una micronova, que es una gran energía que además está compuesta con rayos cósmicos que va a afectar el planeta Tierra. También nos están diciendo los científicos de la incursión de los polos. Los polos se están moviendo y eso está demostrado. Tenemos un movimiento de los polos magnéticos y hemos hablado de reversión de polos y de la excursión de los polos magnéticos. Pero ya no, ni siquiera hablamos de la reversión de los polos porque eso ameritaría el regreso de los polos a su mismo sitio. Y según lo que están hablando los científicos, vamos a ver es una excursión de los polos magnéticos, o sea que van a cambiar de lugar. Lo que es mucho más grave y lo que es mucho más contundente, porque desaparecería todo el sistema eléctrico del planeta Tierra, todo el sistema de comunicaciones. Y estamos viendo que el cambio de del movimiento de los campos electromagnéticos de la Tierra se está dando cada vez con eventos más prolongados. O sea, se ha dado en algún momento cambios de polaridad en la Tierra, pero de muy corta duración. Pero lo que se teme es que vayamos a ese cambio de polaridad y al cambio de posición de los ejes polares. También se han activado cantidades de volcanes. Creo que tenemos activos nada más a nivel de superficie como 40 volcanes, de los cuales como 20 y pico han hecho ya ignición muy fuerte. Y tenemos una cantidad enorme subterráneos que están debajo del mar que también están activos. Está activo todo el cinturón de fuego del Pacífico. Y hay una cadena de terremotos enormes que se ha venido dando con una frecuencia inusual en todo el planeta. ¿Qué te parece esto, Sergio? Bueno, esto no es más que como dice el famoso dicho, ¿no? Ya me lo decía mi abuela. ¿En qué sentido lo quiero indicar? En que existen muchos papiros y escritos tibetanos, mitologías a nivel mundial, la propia Biblia también, leyendas, que nos hablan de precisamente de estos cambios, digamos, en las placas tectónicas de la Tierra, de estos cambios, como usted muy bien lo dijo, las presiones que han aumentado en el cinturón de fuego del Pacífico. Se hablan de sequías e inundaciones de manera irregular, la atracción y el rechazo entre los propios polos magnéticos, todo lo que tiene que ver con el recibimiento de la luz del sol hacia la Tierra. Se habla de llamaradas solares que va a absorber la Tierra y que pueden destruir, en este caso, los aparatos eléctricos y electromagnéticos eléctricos de la Tierra. Y también nos han indicado lo que tiene que ver con la agitación del núcleo de la Tierra. Todos estos cambios y todos estos movimientos a lo interno del planeta Tierra, que lo vamos a ver en la naturaleza, ya lo hemos empezado a vivir, no solo con los volcanes, quizás desde que empezó el propio siglo XXI, hemos visto no solo el tema volcánico, sino hemos vivido ciertamente maremotos bastante seguidos. También hemos visto un efecto en los animales este mismo año, terminando el año pasado, vimos el efecto aquel donde los animales daban como que vueltas entre ellos mismos como si fuesen una especie de zombies. Y todo esto son precisamente cambios en el campo electromagnético de la Tierra. Recordemos que los animales tienen sentidos más sensibles que los que podamos tener nosotros los seres humanos.
o quizás un poco menos resistente que lo que podamos tener nosotros, y ellos de alguna u otra manera son un poco más vulnerables y están esos efectos, por ejemplo, como el del giro, es más que todo una demostración de ese fenómeno que ellos están viviendo con estos cambios electromagnéticos. Estamos a las puertas, evidentemente, y sin ser muy alarmista, pero estamos verdaderamente a las puertas de un cambio que nos lo vienen diciendo, como lo dije anteriormente, como ya te lo dijo tu abuela. Bueno, sí, ya nos lo dijeron a través de grandes escritos, grandes literaturas ancestrales, ya nos lo han dicho. Y aparte, es que científicamente hay registros antropológicos, paleontológicos, y científicos de que la Tierra ha vivido estos ciclos en anteriores momentos. Totalmente cierto. Hay registros submarinos y registros en diferentes puntos de la Tierra donde se han tratado de comprobar, porque si se comprueba que existe la misma composición del suelo en diferentes partes del planeta, donde se ha evidenciado que hasta hay restos de meteoritos, o sea que han habido lluvias de meteoritos, porque hay ciertos elementos que no son normales en la Tierra, que se han encontrado en esas capas que se supone para que se encuentren diferentes puntos cardinales del planeta, tuvo que haber sido un evento global, un evento catastrófico que, que llegó a todas partes del planeta. Y lo que acabas de decir con respecto al campo electromagnético es una realidad que nos está afectando también a nosotros, no solamente al planeta, porque el Sol inusualmente ha aumentado su actividad, porque viene la micronova solar. Y eso está afectando el campo magnético. Y cuando vamos llegando muy cerca a cero Gauss, que hemos llegado en ciertos momentos a esos niveles del campo magnético, no, nuestro cerebro no empieza a funcionar bien. Así que vamos a ver también muchas alteraciones y dense cuenta, si buscamos las estadísticas de enfermedades mentales, como nunca antes, la gente está usando medicamentos para alteraciones nerviosas, está usando sus placebos para poder aguantar el supuesto estrés, que no es solamente estrés, es que es una alteración geofísica del planeta Tierra. Así que cuando tengamos estas llamaradas, que fíjense que esta semana tuvimos 4 llamaradas al mismo tiempo que estuvieron alineadas y que generaron el terremoto, creo que fue en Nueva Zelanda. Me corrige Sergio si no fue allí. Sí, sí, el de Nueva Zelanda. Y que se dice que va a tener una antípoda aquí que puede llegar a Venezuela. O sea, se está advirtiendo que puede afectar a América del Sur. Entonces, estas cosas nunca se veían a estos niveles. Y esta imagen que tengo aquí es una imagen del campo magnético de la Tierra. Y ese campo, con una llamarada solar, va disminuyendo. Y también el hecho de que disminuya hace que empiecen a entrar otros rayos cósmicos que nunca entraban al planeta, porque es como un escudo para todos nosotros. Otra cosa también que está pasando con esto del campo magnético es la aceleración de la ionosfera. Entonces tenemos que la resonancia Schumann ha estado elevándose a unos niveles exorbitantes. Tenemos que a 7.5 Hz es lo normal y hemos llegado a 50, 60 Hz en algunos episodios que han hecho hasta que se alteren los sistemas de telecomunicaciones en los aeropuertos, porque se han perdido las frecuencias en que se transmite, se han perdido totalmente y no se ha podido pues, mantener lo que es el control de tráfico aéreo, algo que es sumamente peligroso y muy importante para la seguridad del transporte aéreo. Entonces,
Tenemos esos eventos, tenemos el sol que se ha advertido, de hecho, ya hay noticias de la NASA advirtiendo que pueden haber llamaradas solares fuertes para el 2023, eso lo pueden encontrar en las noticias. Pero, ¿qué le pasa al sol? Es que solamente es el sol el que está reaccionando de esa manera. Si hay registros de que hay más iones en el espacio, cuando vemos lo que está fuera del sistema solar, encontramos cantidades de neutrinos, iones, o sea, un espacio ionizado como nunca antes, y cantidad de polvo cósmico, o sea, que estamos viendo meteoritos, hay cantidades de meteoritos que están cayendo al planeta Tierra, y esos registros no están saliendo a la luz pública. Y la cantidad de polvo cósmico que también estamos recogiendo de la galaxia. Es como un chorro de energía, es como que si ustedes abrieran el chorro del el lavaplatos, y lo abrieran totalmente y salpicara por todos lados. Así está, es lo que está pasando en el sistema solar. Y estamos registrando cambios, como dijo Sergio, en todos los planetas del sistema solar. Tenemos, por ejemplo, que colapsó la atmósfera de Plutón, tenemos niveles de presión y temperatura exorbitantes, tenemos una inversión en la atmósfera de Neptuno, tenemos una sismicidad en Marte como nunca antes se había visto, y allí no hay hidrocarburos, allí no hay fábrica de CO2. Tenemos cambios en la atmósfera de Júpiter que se está encendiendo y hay quien dice que se podría convertir hasta en otro sol. Entonces, ¿cómo se dan todas estas cosas? Por decir algunos de los planetas, porque también han desaparecido los anillos de Saturno, eso no lo puse por aquí, pero tenemos cambios en todos los planetas. Entonces, no es solamente en el planeta Tierra que está pasando esto. ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, evidentemente toda esa información, no solo como usted en principio lo dijo, pues no solo lo dice la NASA, sino también astrónomos particulares. Lo que ha ocurrido es que de alguna u otra manera se les ha tratado como que son muy amarillistas o muy alarmistas, entonces se trata como que de disminuir la importancia de lo que verdaderamente está ocurriendo a nivel de la galaxia, a nivel de nuestro propio sistema solar. Y ello también tiene mucho que ver, quizás, con lo que muchos conocíamos como el planeta Nibiru o el planeta X o Hercolus, como también muchos lo han conocido en la literatura, que se dice que él tiene un movimiento de rotación que atraviesa todo el sistema solar y es un planeta que causa grandes efectos no solo en la Tierra, sino en todo el sistema solar, incluyendo al propio Sol. Incluso se ha indicado a través de, por ejemplo, la Universidad de Kobe de Japón, que el movimiento o los efectos del movimiento de Nibiru ocurren cada 1000 años. Ocurre cada 1000 años y cuando él pasa cerca del Sol, ni siquiera de la Tierra, indica cuando pasa cerca del Sol y que su onda elíptica eh, probablemente se calcula que es de 2008 años, más o menos, es lo que ellos calculan. Esto es una universidad de Japón y estos estudios lo hicieron por allá en el 2008. O sea, ya están hablando de una realidad e incluso el propio Vaticano tiene un proyecto donde le hace un seguimiento a ese planeta que se llama Secretum Omega Nibiru Sinoe, se llama ese proyecto. Se lo pueden buscar también por la internet y en las noticias algunas que sale acerca de ellos. ¿Qué pasa con Nibiru? Bueno, Nibiru evidentemente tiene una cola y en esa cola tiene eso, tiene polvo cósmico, tiene una cantidad de meteoritos, tiene una cantidad de cosas que cuando empiezan a atravesar todo el sistema solar, evidentemente en todo el resto de los planetas, incluyendo el de nosotros,
vamos a tener esos efectos. Y el polvo, evidentemente, existen muchos o muchas de los elementos espaciales que todavía ni siquiera han sido estudiados científicamente por el ser humano y ni siquiera nosotros sabemos qué tipo de efecto puede traer no solo sobre la Tierra, sino sobre nosotros como humanos. Y esto es parte, pues esto es parte de lo que está sucediendo con los cambios del clima en el sistema solar y que muy probablemente tengan que ver con el movimiento de rotación del planeta Nibiru. Así es. Nibiru ha sido como, yo digo que ha sido como obviado, se ha desprestigiado mucho eh, la tesis de que existe este planeta, el planeta Nibiru o el planeta X. Se llama Nibiru por los antecedentes sumerios, las benditas tablillas sumerias de Zacarías Sitchin. Y también tenemos información de los chinos. Hay una información que encontré, vamos a ver si, Sergio, si hacemos un programa especial de Nibiru. De los chinos. Los chinos hablaron de Nibiru y hablaron de que era la descripción que se da en los escritos chinos. Y cuando hablo de los chinos es que hay astrónomos chinos, japoneses, que eso antes era una sola cosa, y coreanos, que coinciden en los ciclos de Nibiru, de este planeta X, y lo plantan como un planeta cometa, un planeta que trae una cola y su campo gravitacional es tan fuerte que dicen que es superior al del centro del gravitacional de Júpiter, y que es capaz de arrastrar todo el material de asteroides que hay en el sistema solar y proyectarlo hacia el planeta Tierra. Eso coincidiría también hasta con la Biblia y lo que es Ajenjo, lo que aparece acerca de la profecía de que también habla de que se veían rocas de cierto peso aproximado, que podrían ser pequeñas rocas, lo suficientemente rápidas para causar daños al planeta Tierra. También han habido astrónomos que han dedicado su vida a esto. Hay un astrónomo chileno, no me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas tú, Sergio, que describió toda la órbita de Nibiru. Han habido otros observatorios que han hablado de que este planeta existe. De hecho, hay teorías de la conspiración de que parte del cierre de algunos observatorios a nivel mundial ha sido que no se vea y que no se documente lo que está pasando con Nibiru, y que eso es un hecho astronómico conocido por la comunidad, y que los científicos y los astrónomos no se dan, no dan esta información por miedo a las consecuencias, a la represalia que eso puede traer. De hecho, parte de esa película de No mires arriba es como una especie de protesta a esta situación. Pareciese que lo que se nos está mostrando es una realidad, y hay una especie de amarillismo en torno a la comunidad científica que no podemos franquear. Y bueno, Nibiru parece que es la clave en lo que sería el Hades detrás del jinete de la muerte, que es el último sello, el cuarto jinete del Apocalipsis. Y todo esto debería de ser tratado científicamente nosotros, porque lo estamos haciendo de una manera agradable para que lo entiendas, para que lo comprendas, sin hablar de todos los estudios arqueológicos, sobre todo la literatura espiritual que también corrobora todo lo que estamos diciendo. No solamente es la Biblia, hay mucha literatura antigua que habla de este planeta y que nos está alertando. Los antiguos usaron escrituras espirituales, porque esto es un proceso espiritual de trascendencia, de elevación de conciencia, porque con todo esto, con toda esta tormenta perfecta, nosotros nos tenemos que ubicar en el ojo del huracán y elevarnos
hacia una nueva dimensión de conciencia. Y tenemos que estar en sintonía con lo que está pasando y no verlo como pura propaganda o pura conspiración necia, porque estas cosas ya están pasando. Y si no, díselo a la gente de California o díselo a la gente que ha pasado por todas las calamidades de los terremotos en Nueva Zelanda y en otras partes del mundo. Y todos los volcanes que han estallado, las nuevas islas que se están formando, el calor que está viniendo del centro de los mares y que está calentando las aguas y que está generando el rompimiento de los vórtices polares. Entonces todo esto lo tenemos que evaluar porque esto es serio y es real. ¿Qué opinas, Sergio? Ya para cerrar y terminar. Bueno, es tan real que hay una noticia que llama mucho la atención, que es el Centro de Estudio Espacial de Francia, que es como decir la NASA, pero de Francia, hizo un comunicado el año pasado, en marzo del año 2022, firmado incluso por el propio presidente Macron, enviándoselo al gobierno de los Estados Unidos, indicando de hacer una especie de cruzada para evitar, de alguna manera, digamos, el efecto que puede hacer este planeta cuando pase, digámoslo así, cerca del planeta Tierra. Hablan incluso de hacer una especie de cruzada militar en el sentido de con bombas nucleares y demás. Y eso es una información latente que está allí, es visible, se puede buscar y leer. No es algo ocurrido ojalá de los cabellos sacado por nosotros. Y como tal cual usted lo indica, esto es parte de la literatura antigua, tibetanos han hablado de ello, no solo la propia Biblia. Entonces, todo ello nos lleva a que entendamos un poco estos cambios y que quizás Nibiru sea, por ejemplo, a ver, en la Biblia se nos habla de un momento importante que es conocido como, uno le llaman el rapto, el otro dicen la gran purificación. Quizás ese momento, la gran purificación, pueda ser el propio Nibiru, el paso de Nibiru, porque el paso de Nibiru va a traer consigo cambios en el planeta Tierra, geofísico, geomagnético, o sea, cambios en todos lados y cambios incluso hasta en los seres humanos. Entonces, va a requerir que cada uno de nosotros, y volvemos al inicio, tener esa oportunidad realmente, no solo de entender, sino de tomar decisiones, porque va a ser un momento de encrucijada, un momento donde nosotros vamos a dar ese paso hacia un tipo de conciencia o hacia otro tipo de conciencia, o quedarnos inclusive en la conciencia en la que nos encontramos. Y eso lo va a traer ese evento. Eso quizás sea el evento de esa gran purificación, porque, a ver, si habláramos de otra literatura, a lo mejor es desconocida para muchas personas. Y quizás la Biblia sea algo quizás más conocido por el público, pero estamos frente a unos eventos geofísicos y geomagnéticos que van a alterar todos los procesos naturales de la Tierra y de los seres humanos, y va a requerir de cada uno de nosotros una conciencia mucho más elevada, una conciencia más armonizada y armonizada hacia lo espiritual. Hacia allá es que vamos. Estoy de acuerdo. Con esas palabras justamente me quiero ir y que queden grabadas en la conciencia de todos los que nos escuchan, que estamos pasando por un cambio y una transformación. Y tal vez el planeta Tierra está reaccionando de una forma de que está generando sus anticuerpos, está acelerando la vibración, está cambiando los campos electromagnéticos para que todos los seres vivos que alberga dentro suban al nivel de conciencia que tengan que subir para la próxima dimensión que vamos a vivir aquí. Entonces puede ser un proceso que está ligado mucho a lo espiritual, pero que obviamente estas cosas no se hablan abiertamente en la ciencia. Y solamente a través de personas
estamos conscientes de todo esto, lo podemos hablar y lo podemos discernir. Así que vamos a discernir todos con las noticias paladines. Te invito al próximo programa que seguramente va a estar muy bueno porque vamos a hablar tal vez un poquito más de Nibiru y vamos a hablar también de qué cosas podemos hacer para trascender todo esto. Así que nos despedimos, hasta luego, un beso para todos. Hasta luego.